Muy buenas noches, bienvenido Juan Prado, bienvenido Carlos Mario, bienvenido Alfredo Cruz. El día de hoy pues tenemos nuestra tercera clase sincrónica del curso Descripción y Funcionamiento de los Componentes del Motor a Combustión Interna. Específicamente estamos centrados en el tema de la culata. Así que les voy a compartir pantalla. Estos días estaba un poquito pesado Sajuna, sobre todo en las noches, pero en las mañanas, funciona muy bien. En las mañanas estaba funcionando muy bien. Bueno, me informa si están viendo pantalla de Google. Estoy compartiendo la pantalla de Google Chrome. Sí, profe, sí se le ve. Buenas tardes, Gracias. profe. Sí, señor, sí se ve. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí en Google Chrome entonces escribimos sajuna.sena.edu.co, cédula de ciudadanía, número, contraseña, ingresamos. Listo, entró rápido, está funcionando bien, ojalá esté funcionando rápido hoy. Entramos al curso que nos corresponde, descripción y funcionamiento del motor de combustión interna a gasolina, la culata, ficha 328-1341. Damos clic encima del título. Vamos a modo aprendiz para que ustedes vean la plataforma con las funciones de aprendiz, no instructor. Y vamos aquí a los anuncios para ver qué fue lo último que envió el instructor. Iniciamos la actividad de aprendizaje 3. Esa actividad de aprendizaje 3 va del 24 de julio hasta el 29 de julio. Recuerden que esas fechas es por planeación, porque nos planeamos en cada una de las actividades. Pero tenemos una fecha máxima para enviar cualquiera de las evidencias de cualquier actividad de la 1 hasta la 4 hasta el 4 de agosto. Ese 4 de agosto, que es un lunes, tendrán hasta las 11:59 de la noche para ponerse al día. Pero ojo, no dejen todo para el 4 de agosto porque por experiencia se los digo que el 4 de agosto decae la plataforma. Eso siempre pasa porque no es el único curso que está cerrando. A nivel nacional son muchos los cursos que están cerrando. Entonces todo el mundo, como una mal costumbre que tenemos los colombianos, dejamos todo para lo último y ese día falla y se me llena el correo, me escriben por WhatsApp, profe, yo tengo la evidencia, si quiere se la enseño, se la muestro, mírela al pantallazo, ya le iba a subir, pero es que ahí no es culpa mía, ni tampoco, digamos que en cierta manera es culpa del SENA, pues en algún aspecto, porque al haber mucha gente, pues la plataforma colapsa, ¿sí? Por eso recuerden enviar antes del 4 de agosto su evidencia. La clase de hoy está enfocada en ubicación y ajuste de válvulas. Tenemos 3 evidencias que vamos a desarrollar, que es una evidencia de conocimiento, que es una actividad donde usted va a ubicar las partes de un diagrama relacionado con las válvulas. Hay una evaluación con opción múltiple única respuesta y tenemos un foro que ya vamos a revisar cada una de esas evidencias. Les dejo una frase aquí: el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. A veces nosotros decimos, no, pero es que no tengo la inteligencia, no tengo el IQ que quisiera tener, no tengo el dinero que quisiera tener, no tengo, y nos enfocamos en lo que no tenemos. Pero recuerden que el éxito se basa en un 99% de trabajo, o sea, se basa más en lo que podamos hacer en este momento. Así que mientras tenemos vida y tenemos salud,
tenemos la oportunidad de poder ser exitosos si ponemos en marcha y empezamos a actuar, más que de pronto todo se quede en pensamientos, en sueños, empezar a actuar. Esto lo dijo Albert Einstein. Vamos a toda la actividad 3 y como siempre hemos hecho, vamos a enfocarnos de una al material de estudio y de último miramos las evidencias, ¿sí? Miramos la guía y miramos las evidencias. Aquí les estoy compartiendo ya el material de formación. Este material es totalmente descargable y esta es la unidad 3, ubicación y ajustes y ajuste de válvulas, accionamiento, eje de levas. Iniciamos con la introducción. El sistema que mediante el accionar de las válvulas regulan la entrada en mezcla y salida de gases quemados del cilindro está compuesto por el árbol de levas o el eje de levas, engranaje de mando, válvulas de admisión y escape, elementos de mando, balancines. Sin embargo, es el eje de levas el encargado de sincronizar en el motor perfectamente la apertura de las válvulas para el buen rendimiento del automóvil. Entonces, es el eje de levas o los ejes de levas, porque puede tener uno, puede tener dos, puede tener cuatro. Son los ejes de levas los que están sincronizados. Ya hay un diseño mecánico que está con unas levas diseñado para generar en el tiempo preciso la apertura de las válvulas, ya sea para que ingrese la mezcla aire-combustible o ya sea para que los gases resultantes de la combustión salgan a la atmósfera. Aquí pues está la tabla de contenido de este material. Accionamiento del eje de levas por piñones. Entonces, aquí en este diagrama lo que estamos observando, dos ejes, ¿sí? El famosísimo eje cigüeñal, que si usted observa este eje cigüeñal, pues es un eje que es totalmente, como usted lo observa aquí, bueno, quitemos este colorcito, vamos a poner una línea, vamos a ver si aquí hay una línea, no hay líneas, no hay líneas rectas, bueno, no queda totalmente derecho, pero si usted analiza aquí, esta bancada con esta bancada aquí y con esta que estoy señalando aquí están en línea recta. Hay un dicho que dice que es más torcido que un cigüeñal cuando hablan acerca de una persona que de pronto es deshonesta, que tiene unas acciones incorrectas, pero porque observamos que tiene unos codos, ¿sí? Pero si usted se pone a analizar en los puntos donde el cigüeñal se asienta con el bloque del motor, es un eje totalmente lineal o alineado, ¿sí? Si trazáramos una línea recta, totalmente derecha, pues no me va a quedar derecho porque lo estoy haciendo a pulso, esto aquí sería una línea recta, ¿sí? Este sería una línea recta. Significa que el cigüeñal es lineal, pero el cigüeñal tiene unos codos, tiene, en este caso, tiene 4 muñones de biela, que es donde va sujetada la biela, ¿sí? Tiene 4, miremoslos aquí, vamos a escribirlos con verde, ¿sí? 1 aquí, 2 acá, 3 y 4. Tiene 4 muñones de biela, que es donde ajusta la biela del cigüeñal. Y va ajustado, obviamente, con unos torques especificados por el manual del fabricante, para que queden con los ajustes correctos, para que no quede ni muy ajustado, que no entre la película de lubricación, ni que vaya a quedar muy suelto,
y vaya a quedar con golpeteo o se vayan a soltar las tuercas, los tornillos y vaya a haber un daño mecánico. Este eje cigüeñal, como ustedes ya saben, en el proceso de la combustión del motor, se produce una explosión aquí. Vamos a colocarla aquí como naranja. Aquí se produce una explosión, ¿sí? Aquí se produce una explosión. Esa explosión, que es la quema de la mezcla aire-combustible, donde están esos tres elementos que es el aire, la gasolina y la chispa, esos tres componentes fundamentales en la combustión, generan una explosión en la cámara de combustión, la cual impacta la cabeza del pistón. Esa explosión causa un desplazamiento del pistón desde el punto muerto superior, este famosísimo PMI, desde aquí, PMI, hasta el punto muerto inferior, el PMI, PMS y PMI. Ese movimiento descendente genera un movimiento rotacional en el cigüeñal gracias a la biela, porque digamos que la función principal de la biela es convertir ese movimiento lineal del pistón en un movimiento rotacional. Y ese movimiento rotacional, que es transmitido por la biela del cigüeñal, va tomando fuerza a medida que en cada uno de los pistones se genera el proceso de la combustión en su orden de encendido, que normalmente para este motor es 1, 3, 4, 2. Primero explota o se genera la combustión en el 1, luego en el cilindro 3, luego en el 4 y después en el 2, y así sucesivamente se genera nuevamente el ciclo, eso en cuestiones de centésimas de segundo, ocurre esa explosión y este cigüeñal va a empezar a girar normalmente a 800 revoluciones por minuto en ralentí para este tipo de motores de 4 cilindros, 750, 800 revoluciones por minuto. Y el cigüeñal va a aprovechar ese movimiento por ambos lados. Por la parte trasera, lo va a aprovechar aquí en este volante de inercia, que no solamente va a tener unos dientes, ¿sí? O una rueda dentada, una cremallera para que trabaje el motor de arranque, sino que aquí va a tener un alojamiento para lo que es el sistema de embrague. Y el sistema de embrague va a transmitir el movimiento a la caja de velocidades, la caja de velocidades, si es transmisión trasera, pues a lo que es el cardán a través hacia el diferencial hacia los semiejes y luego hacia las ruedas. Pero lo que nos interesa es lo que ocurre acá en la parte de adelante. Y es el sistema de distribución. Hay tres sistemas de distribución. Número uno, distribución por piñonería, que es la que estamos observando aquí. Número dos, distribución por correa dentada, ¿sí? Que es a través de una correa. Y número tres, distribución a través de una cadena o cadenilla también le dicen, ¿sí? Y este sistema de distribución es lo que nos va a permitir que se garantice una armonía entre el cigüeñal y el eje de levas. En este caso, hablamos de una distribución por engranajes, ¿sí? Engranajes, o sea, piñones, piñones y piñones, ¿sí? Hay piñones que este sistema se utiliza mucho en los motores diésel. Se utiliza mucho en los motores diésel, porque los motores diésel, como ustedes bien ya saben, una de las ventajas es que generan mucho torque. Al generar demasiado torque, sobre todo en los vehículos pesados como camiones o en la maquinaria pesada, maquinaria agrícola, de minería, ¿sí? Maquinaria de construcción, requiere de componentes que puedan transmitir mucha fuerza y eso solamente lo hace pues los piñones. Si utilizaran una correa en esos motores tan grandes, esa correa no resistiría tanto torque y podría presentar fallas.
Entonces, este tipo de engranajes garantizan que una relación 2:1, mire lo que dice aquí, una relación de 2:1. ¿Qué es una relación 2:1? Que mientras el cigüeñal da 2 vueltas, el eje levas va a dar una vuelta. O sea que los 4 tiempos del motor en cada pistón se da en una vuelta del cigüeñal. O en en una vuelta del eje de levas o en 2 vueltas del cigüeñal. ¿En grados cuánto viene siendo eso? 720 grados del cigüeñal y 360 grados del árbol de levas. Esa relación 2:1 se mantiene en todas las revoluciones por minuto del motor, tanto en ralentí como a 1000, a 2000, a 3000, a 4000, a 7000. Hay motores que llegan a 12.000, motores de competición, 12.000 revoluciones por minuto. Siempre se debe mantener esa relación. Por eso es importante en los motores con correa de distribución hacer los cambios a los 50.000 kilómetros o 5 años, lo primero que ocurra, o lo que determine el fabricante. Si el fabricante determina el cambio periódico de esa correa, que normalmente hace es a los 50.000 kilómetros. Porque si pasamos de ese kilometraje, puede ocurrir que se reviente, se pierda la armonía entre el cigüeñal y el eje levas. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Daños en los componentes mecánicos. Es cuando se pierde esa sincronización y cuando las válvulas abren, el pistón asciende al punto muerto superior y hay un golpe de válvulas, se tuercen las válvulas, puede romper los pistones. O en ocasiones en otros motores, muy pocos, a veces no ocurre. Pero pues no vale la pena averiguarlo. Es mejor prevenir que lamentar. Accionamiento del eje levas por cadena metálica. Este es el segundo. ¿Sí? Ya vimos que era por piñonería. Este es por cadena metálica, como ustedes observan aquí. ¿Sí? Hay 2 ejes. El cigüeñal. Si usted observa, mire que el cigüeñal es más pequeño y el del eje levas es más grande. Ahí está la relación de 2:1. Entonces, por ejemplo, este señor de acá tiene 10 dientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongámosle 12. 12 dientes, como por decir un número, porque realmente pues no los puedo contar ahí. Y el de acá arriba tiene 24 dientes. Tiene el doble de dientes. Entonces, si yo he dividido 24 entre 12, eso me va a dar 2. Una relación de 1:2. ¿Sí? De ahí viene la relación, que es el número de dientes del eje. En este caso es una cadena muy sencilla que se utilizaba mucho en los motores Renault, ¿sí? Renault 4, Renault 6 y otras marcas de vehículos. Este tipo de vehículos utilizaban el eje levas en el bloque, por eso una cadena muy corta, porque el eje levas estaba muy cerca al cigüeñal, ya que el eje levas tenía su ubicación en el bloque del motor. Entonces utilizaba una cadena muy corta, ni siquiera utilizaba tensor. Ya hoy en día la mayoría de eje levas están en la culata, o sea, acá en la parte de arriba, entonces ya no hay necesidad de utilizar estas varillas impulsadoras. Y como hay una distancia mayor entre el eje levas y el cigüeñal, la cadena, por obvias razones, es de una mayor distancia, es más larga, y para evitar que la cadena tenga movimientos laterales o empiece a latiguear, entonces se utiliza lo que es un tensor que es hidráulico, que quiere decir que la misma presión de aceite autotensiona, genera la tensión para que en todo momento mantenga la tensión correcta. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, ¿qué va a pasar con esa cadena? Lo que pasa con las cadenas de las motos. Se empieza a estirar. Entonces, el tensor compensa un poco esa estiramiento de la cadena para evitar ruidos
en el sistema de distribución. Este sistema de distribución es mucho más duradero que la correa, incluso sobrepasa los 200.000 kilómetros. Incluso hay motores que llegan a repararlos y nunca se toca ese sistema de distribución. Digamos que también depende de la calidad del aceite, ¿no? Porque pues la cadena va lubricada con aceite, así que si hacemos los cambios periódicos de aceite en los tiempos correctos, con la calidad de aceite que recomienda el fabricante, pues esto tiene una vida útil muy larga. Y está el sistema de distribución por correa dentada, ¿sí? O es una banda. Mire lo que dicen. Para compensar este defecto del posible ruido que produce la cadena, ¿por qué? Porque la cadena, aunque dura mucho, tiene una desventaja, es que genera ruido. Entonces, claro, no, yo quiero un motor que no genere tanto ruido, que sea más confortable. Entonces, el fabricante diseña un motor con una banda, ¿sí? También reduce el peso con esa banda. Entonces, se diseñan sistemas de transmisión por banda dentada. ¿Esta banda en qué material está construida? En fibras especiales de goma. Fibras especiales y de goma, cuyas fibras longitudinales evitan su variación o ruptura. Por eso duran bastante, 50.000, 60.000 kilómetros es bastante. Inclusive yo trabajé en Mitsubishi y las camionetas Montero, las Nativa, que también vienen con, que a pesar de que son diésel, vienen con esta correa dentada. Traen correa porque digamos que son motores de bajo cilindraje comparados con motores de maquinaria pesada. Traen esa correa y esa correa duraba 100.000 kilómetros, porque era correa japonesa, 100% japonesa. Entonces también depende de la calidad de la correa, ¿sí? Entonces ya saben que es fabricada en goma. También es un tema de mercadeo, ¿no? Digamos que es un tema de algo de venta de repuestos también, porque este sistema pues lo que le genera es venta de repuestos, lo que no genera la cadena. ¿Sí? Mientras que la cadena, digamos, la vas a cambiar una vez a los 300.000 kilómetros, con este sistema usted la va a cambiar 6 veces. Entonces todo lo que genera también es costos. Costos para el cliente, para el dueño, pero pues genera ventas que son ingresos económicos para la marca, ¿sí? Para la casa matriz, que en este caso, pues, el que diseñó el vehículo. En este caso, hay dos árboles de levas en la culata, ¿sí? El cigüeñal, este piñón que está aquí, es utilizado o es el piñón de la bomba del agua. Este sistema lo utiliza, por ejemplo, el Renault Clio, ¿sí? El famosísimo motor K4, un motor que lo utilizan el Clio, el Stigway, utilizan varios vehículos de Renault. También lo utiliza el Aveo, el Optra, varios motores utilizan el sistema de distribución que no solamente va a mover los ejes de levas accionados pues con esta correa, sino que también va a mover la bomba del agua. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos el cambio del kit de distribución, mire que no se llama cambio de correa, sino cambio de kit de distribución, que significa que yo voy a cambiar no solamente la correa de goma o de fibras sintéticas, sino que también voy a cambiar el patín tensor que está aquí, que es el que tensiona la correa, el que tensa la correa, y también debo de cambiar obligatoriamente la bomba de agua. Porque de nada me sirve cambiar toda la correa, el patín y no cambiar la bomba de agua. ¿Por qué? Porque eso también tiene un rodamiento, tiene una vida útil y si falla esta bomba de agua se frena, ¿sí? Entonces genera un daño en todo el sistema de distribución. En todo el sistema de distribución. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Adicional también que cambiamos los retenes. Cada uno de estos ejes trae un retén, que es retén de cigüeñal delantero y retenes de ejes de levas delanteros para evitar que más adelante hayan fugas de aceite y las fugas de aceite contaminan esta correa, generando que la correa se contamine y disminuya su vida útil.
Una correa contaminada con aceite ya no va a durar el mismo kilometraje. Ventajas de la banda dentada frente a otros sistemas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues la ventaja, bajo costo, no produce ruido en el motor, ¿sí? Es de fácil reemplazo en algunas marcas, no en todas. O sea, si la comparamos de pronto con la cadena de distribución o con las piñonerías, pues sí es más fácil, obviamente. Pero sí trae su paso a paso de sustitución y de mucho cuidado. Cuando usted ve esta imagen aquí, ¿qué quiere decir esta imagen aquí? Quiere decir que yo tengo que posicionar el eje de levas o los ejes de levas y tengo que posicionar el cigüeñal. Normalmente posiciono el cigüeñal en punto muerto superior, el cilindro número 1. Posiciono los ejes de levas en que tengan las marcas y las marcas coincidan. Y una vez ya coincidan las marcas, entonces yo puedo desmontar la correa e inmediatamente monto la nueva en esa misma posición para evitar que la armonía entre los ejes de levas y el cigüeñal se vaya a perder. Este diagrama es el de apertura de las válvulas. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, que nosotros nos han enseñado que las válvulas de admisión y las de escape se cierran en unos momentos dados, pero no ocurre en los momentos exactos que el pistón está en el punto muerto superior. No ocurre aquí en el momento exacto. Debería ocurrir aquí teóricamente, pero no ocurre aquí, sino que ocurre un poco antes. A ese momento, digamos, de esos grados antes del cigüeñal, se le conoce como AAA o adelanto de la apertura de la admisión. ¿Y esto por qué sucede? Porque con esto estamos garantizando que ingrese la mayor cantidad de oxígeno, en este caso de la mezcla aire-combustible, al interior del cilindro. Con esto garantizamos eso. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el escape. ¿Sí? El escape es la de color fucsia. El escape no se cierra en el punto muerto superior, sino que se cierra un poco después. ¿Sí? Mire, un poco después. Entonces, mire que si usted observa aquí, en este punto, las válvulas están abiertas ambas. A este momento se le conoce como el traslape valvular. En ese punto donde tanto la válvula de admisión como la válvula de escape están abiertas. Pero es una cuestión de milisegundos, es un pequeño tiempo. Ahí usted lo ve bastante, como si fuera un poco, no de tiempo, pero no es cuestión de milisegundos. Donde la válvula de escape también está aprovechando para evacuar la mayor cantidad de gases de escape. ¿Por qué? Porque aquí cuando se empieza la admisión, que va a empezar a ingresar el aire y esta escape toda está abierta, la entrada, la forma aerodinámica en que entra el aire al interior de la cámara, genera que esa fuerza de ingreso de la mezcla aire-combustible ayude a evacuar un poco esos gases de escape. Entonces, por esa razón es que escape todavía sigue un poquito de tiempo abierta para terminar de evacuar los gases, ¿sí? Y eso también ayuda a bajar un poco la temperatura de la cámara de combustión, porque en la explosión la temperatura subió a 1200 grados centígrados. Luego, cuando explota esa mezcla aire-combustible, en ese mismo instante, en milisegundos, la temperatura baja a 400 grados centígrados y cuando ingresa la mezcla aire-combustible, gracias también a este traslape, la temperatura llega a 100 grados centígrados. Entre más baja sea la temperatura en la cámara, mayor cantidad de moléculas de oxígeno podemos ingresar al interior de la cámara. ¿Y eso qué garantiza? Garantiza algo que se conoce en la mecánica como eficiencia volumétrica. O sea, voy a lograr meter mayor cantidad de oxígeno
garantizando una mejor combustión en el motor. Ahí vamos a tener una actividad sobre el tema de las válvulas, el cierre, el retraso de las válvulas, y con ayuda de esto pues lo podemos desarrollar. ¿Listo? Válvulas y ejes de levas en el bloque de cilindros. Eso es un sistema que se utiliza mucho en los motores diésel. En los motores a gasolina también se utilizaron, pero hoy en día no están utilizados. ¿En qué consistía? Como les había dicho anteriormente, el eje de levas va a ir en el bloque ubicado, va a haber una distancia muy corta con el del cigüeñal. Inclusive en este diagrama usted puede observar que el piñón del eje de levas con el del cigüeñal, pues, bueno, este no es el piñón del cigüeñal, este es un piñón loco. ¿Sí? El piñón loco, ¿cuál es? Un piñón intermedio que va a haber entre el piñón, aquí va más abajito va a estar el piñón del cigüeñal, pero yo les cambio los colores aquí. Pongamos aquí un color aquí parecido. Aquí va a ir el piñón del cigüeñal. Intermedio va a ir un piñón loco, ¿sí? ¿Por qué digo que este no es el del cigüeñal? Porque mire que tienen el mismo diámetro, ¿sí? O sea, tienen el mismo número de dientes. Si tienen el mismo número de dientes, pues no va a haber una relación 2:1. Aquí habría una relación 1:1. Y adicional, ¿por qué? Porque yo necesito un piñón loco para que tanto el eje de levas como el cigüeñal giren en el mismo sentido. En este caso, este piñón, si gira hacia la derecha, el piñón del eje de levas giraría hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, no me sirve. No me sirve porque tanto el cigüeñal como el eje de levas tienen que girar hacia el mismo lado. Normalmente hacia donde gira el motor, hacia la derecha. Entonces, cuando coloco el piñón loco, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre magia. El cigüeñal gira hacia la derecha, el piñón loco gira hacia la izquierda y el eje de levas gira hacia la derecha. Mire la magia. Tanto el cigüeñal como el eje de levas están girando hacia la derecha. Eso es lo que ocurre. Y en este sistema, obligatoriamente toca utilizar lo que son unas varillas impulsoras, estos que ustedes observan aquí, ¿sí? Estas. Varillas impulsoras de admisión, varillas impulsoras de escape, para hacer la apertura y el cierre de válvulas. ¿Qué desventaja tiene este sistema? Que vamos a utilizar más piezas. ¿Cuáles son las más piezas? Pues voy a utilizar varillas. Necesito más componentes mecánicos para transmitir el movimiento, o sea, del eje de levas. Empecemos desde el cigüeñal, del cigüeñal al piñón loco, del piñón loco al eje de levas, del eje de levas a las varillas impulsoras a los balancines, de los balancines a los válvulas. Entonces, entre más componentes yo tenga en esa transmisión de potencia o transmisión de movimiento mecánico, voy a tener pérdidas de energía. Aquí voy a tener pérdidas de energía. Entonces, esa es la desventaja que tiene este sistema. Válvulas en la culata y eje de levas en el bloque de cilindros. Esta era válvulas y eje de levas en el bloque de cilindros. Bueno, algo que de pronto en el dibujo no está muy claro, y es que, por ejemplo, los Willys, yo no sé si ustedes han escuchado los Willys, porque es que aquí dice ejes de levas y válvulas en el bloque. Válvulas en el bloque. Este sistema, esto ya no se utiliza, esto es viejísimo, ¿sí? Los Willys, esos vehículos que ya tienen más de 50 años, que ya son clásicos, después de que tengas más de 30 años ya son clásicos, utilizaban las válvulas en el bloque del motor, ¿sí? En el bloque del motor. Ahora ya la mayoría de vehículos la utilizan en la culata. El sistema de válvulas en el bloque de cilindros no permitía un buen desempeño del motor, debido al diseño mismo de la cámara de combustión, y además
porque se requería de un bloque más ancho para alojar el eje de levas y los mecanismos de empuje de las válvulas. Cuando las válvulas están alojadas en la culata, la forma de transmitir este movimiento a ellas puede diferir, ya que puede existir ejes de levas alojados en el mismo bloque de cilindros o instalados en la misma culata. Si el eje de leva está en el bloque para transmitir hasta la válvula, este movimiento se requiere de propulsores, lo que le está diciendo, ¿sí? Entonces ya las válvulas acá en la culata directamente, ¿sí? Con un árbol de levas en el bloque del motor. Mire que aquí sí decimos que el cigüeñal, pero aquí en este diagrama, esto que está ocurriendo aquí no sería correcto, por lo que yo les dije, ¿no? Por la transmisión de movimiento, ¿sí? Aquí debería haber un piñón loco. Un piñón loco que me transmita el movimiento y que me permita que el cigüeñal pueda girar a el mismo sentido del eje de levas. Ubicación, ajuste de válvula, accionamiento de levas. La ubicación, entonces aquí tenemos las partes de la culata, que son la válvula, el balancín. Balancín, ¿por qué? Porque él se balancea, ¿no? Él va a abrir y cerrar la válvula, entonces va a ser como una acción como de columpio, pero llamado balancín, se empieza a balancear hacia la izquierda y hacia la derecha. Aquí, en esta parte, tiene la parte de calibración, donde a través de una tuerca de un tornillo yo le voy a dar más ajuste o menos ajuste para poder calibrar. Normalmente, pues hablando de un motor Cummins 8 litros, él aquí en la válvula de admisión maneja más o menos lo que son 12 milésimas de pulgada para admisión y en el escape maneja 22 milésimas de pulgada. Mire que son unas medidas muy pequeñas, estamos hablando de milésimas de pulgada, ¿sí? 22 milésimas de pulgada es medio milímetro aproximadamente, medio milímetro. Está la válvula, la varilla de empuje, el propulsor, la leva y el pistón, ¿sí? Válvulas en la culata y eje sobre la palanca basculante, ¿sí? O sea, este sistema, que es el que más se utiliza, que son los dos doble árbol de leva, a este sistema normalmente se conoce como DOHC, doble overhead camshaft, en inglés, doble árbol de levas en la cabeza de cilindros. Un árbol de levas nos va a servir para las válvulas de admisión, ¿sí? Y el otro árbol de levas para las válvulas de escape, con una cadenilla de distribución, como ustedes lo observan ahí. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Pues muchas, tanto que la mayoría de autos ya vienen de esta forma. Y es que al tener 4 válvulas, 2 para admisión y 2 para escape, tendremos un mejor llenado de cilindros y una mejor evacuación de los gases de escape. Y con eso, ¿qué garantizamos? Mejor rendimiento del motor, mayor potencia. ¿Por qué? Porque puedo meter más aire. Al meter más aire, pues van a tener una mezcla estequiométrica, digamos, más idónea. Recuerden que tenemos que tener una mezcla en peso alrededor de 14,7:1, 14,7 partes de aire por una de combustible. Entonces imaginen que tengo que meter una cantidad de aire considerable para lograr generar esa combustión. Y entre más rápido evacúe, pues mejor voy a llenar los cilindros. Válvulas en la culata y elevas debajo del balancín. Entonces aquí tenemos el balancín, ¿sí? El eje levas y excéntrica de regulación, aquí donde se regula la calibración para la apertura y cierre de la válvula.
Y este accionamiento ya es más directo, ¿sí? Lo que es propulsión directa ocurre casi que directamente, o sea, aquí sí hay un componente, ¿no? Que es una rodela de calibración. Aquí sí hay no es directamente sobre la válvula, aquí hay un componente que calibra, que está intermedio entre la válvula y el eje de levas, que se llama rodela de calibración, o también se llaman taques hidráulicos, ¿sí? Que, digamos, va calibrado con una luz exacta de calibración para poder permitir el cierre y la apertura de las válvulas. Bueno, voy a pasar rápidamente porque el tiempo ha avanzado y tenemos que mostrar otras cosas. Aquí está mostrando lo que es el juego de calibración de las válvulas. Es importante la calibración de las válvulas. ¿Por qué se calibran las válvulas? Bueno, cuando se pueden calibrar. Hay un sistema de válvulas que es por taques hidráulicos, donde la presión de aceite es la que va a calibrar las válvulas. Ahí no necesitamos calibrar válvulas, pero en sistemas mecánicos sí necesitamos calibrar las válvulas periódicamente. Normalmente se recomienda a los 40.000 o 30.000 kilómetros calibrar las válvulas para garantizar que la tolerancia entre la válvula y el balancín sea la idónea, porque si está muy cerrada, entonces la válvula no va a sellar bien y va a haber pérdida de compresión, y si hay mucha luz o mucha tolerancia, la válvula no va a abrir lo suficiente y no va a ingresar la suficiente cantidad de mezcla aire-combustible, por lo tanto vamos a tener menos potencia en el motor, vamos a tener exceso de consumo de combustible y vamos a tener también emisiones contaminantes más elevadas, humo negro. ¿Listo? Aquí hay dos formas de calibración, ¿sí? Pastilla de mayor espesor. Entonces, aquí el componente que va aquí viene calibrado con unos espesores, entonces yo le puedo meter una de más espesor, una de menos espesor, eso ya viene calibrado con milésimas de pulgada, ¿sí? Y aquí simplemente lo que hago es, con un atornillador, meto, ¿sí? Ajusto o desajusto más este tornillo, y cuando ya lo ajusto o lo desajusto, con unas lainas calibro y luego ajusto esta tuerca. Mire aquí la forma, ¿sí? Entonces aquí ajusto o desajusto hasta que la laina ingrese aquí, ¿sí? ¿De cuánto es? Si estamos hablando de admisión, entonces le podemos meter 0.012, ¿sí? Este número, ¿cómo se lee? Aquí arriba, espera un momentico. Son dos comitas aquí, ¿sí? 12 milésimas de pulgada. Son las láminas muy delgaditas, ¿sí? Muy delgaditas. Igual aquí, ¿listo? Mire, siempre ustedes observan lainas, ¿sí? Para calibrar. Mire, calibrador de lainas. Listo. Este es el material, y cuando ya ustedes se lean este material, ustedes se van a ir aquí a la actividad. Bueno, como hace rato no entrábamos aquí, nos sacó el sistema, vamos a volver a ingresar. Cuando lleguen a estudiar ese material, entonces vamos a hacer las actividades. Ingresemos nuevamente aquí a Culata. Y vamos a la actividad 3. Actividad 3. Aquí está la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje les va a explicar detalladamente lo que yo les voy a mostrar aquí en pantalla. Y es esta primera actividad, que es ubicación y ajuste de válvulas, accionamiento de ejes de levas. Entonces usted va a entrar aquí y aquí le va a dar clic aquí para hacer el anexo. Y le va a aparecer este diagrama que yo ya se lo expliqué.
y usted lo que va a ubicar es correctamente dónde va apertura, admisión, ¿sí? Adelanto de la apertura de la admisión, retraso, cierre de la admisión, retraso, cierre de escape, punto muerto inferior, punto muerto superior. O sea, usted las va a ubicar cada una de ellas. Esto es, digamos que no es complicado, ¿sí? Por ese lado no es complicado. Vamos entonces a la evaluación. Si usted quiere realizar la evaluación, simplemente le da aquí. Aquí me aparece vista previa, pues porque estoy como instructor. Pongámoslo aquí como aprendiz. Sí, aquí usted le da intento prueba de conocimiento. Tiene 3 intentos, 30 minutos, ¿sí? 7 preguntas, opción múltiple, única respuesta, tipo IFES. Entonces, la idea es que usted gane como mínimo 6 preguntas, ¿sí? Para que le quede aprobado. Pero si llega a fallar, tranquilo que tiene 2 intentos más, pero eso sí, estudie primero nuevamente el material para que no vuelva a fallar. Esa es la idea. Y tenemos un foro. Es la tercera actividad. ¿Y el foro qué pasa? En el foro vamos a participar sobre esta pregunta. ¿Qué sucede en el caso de que la banda que acciona el eje de levas, o sea que aquí ya nos están diciendo que el motor no tiene ni cadena ni piñonería, sino que tiene la banda de caucho, ¿sí? Esa banda de goma que acciona el eje de levas y el cigüeñal no se coloca correctamente, o sea, el técnico no tuvo los cuidados con la sincronización, no siguió las marcas del fabricante, ¿sí? ¿Qué pasa si yo monto esa correa y no tengo en cuenta esas marcas y prendo el motor? ¿Qué sucede? Entonces usted nos va a explicar ahí técnicamente qué va a suceder. No, no sucede nada porque el cigüeñal trabaja en cualquier posición, el eje de levas trabaja en cualquier posición, las válvulas trabajan en cualquier... Usted nos va a explicar técnicamente qué ocurre. Para participar, mire lo que dice. Clic en añadir un nuevo tema de debate. ¿Dónde está eso? Acá atrás. En este botón verde, mire. Clic, añadir un nuevo tema de debate, pone el título y usted va a redactar aquí técnicamente lo que va a ocurrir. O no es solamente decir, no se daña el motor o no, no pasa nada, sino exponer, argumentar, ¿sí? El por qué sí pasa o el por qué no pasa, cuáles son esos daños, ¿sí? Y esa sería lo del foro, básicamente. Bueno, eso era todo, eso es todo lo de la actividad 3. Ahora sí, tienen la palabra ustedes. Cuéntenme si tienen alguna duda, alguna inquietud. Estoy aquí atento para responderles. ¿No hay dudas? ¿No hay inquietud? Entonces todo quedó claro. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, yo creo que ya les mandé el video. Yo les mandé un video sobre por qué hay que calibrar las válvulas, ¿no? Me tomé el tiempo de hacer el video. Ahorita lo reenvío para el que no lo ha visto. Ustedes vean el video y de una vez, si desean y gustan, me apoyan ahí en el proyecto del canal de YouTube que estamos haciendo, videos de mecánica Profe, disculpe, automotriz. ¿tiene cómo darle una pregunta? ¿Sí? Disculpe, qué pena, lo que pasa es que yo, dentro de lo que he analizado, creo que su persona tiene experiencia técnica en lo que es el manejo, pues, de motores, y yo quisiera preguntar si de pronto, por casualidad, su persona tuviera información frente a lo que es el calibre valvular, frente a lo que son las medidas, frente a los motores, frente a la experiencia, pues, frente a las marcas que su persona haya trabajado. Eh, pues no sé si de pronto haya la oportunidad de que su persona nos enviara información, nos regalara información técnica, que nos permitiera, como quien dice, poder Listo. ver la experiencia de medidas y todo Entonces, eso. mañana, a eso de las 7:30, 8 de la mañana o después de ese horario, me escriben para acordarme que esté en el taller. Entonces busco el manual y les mando
un Epa, pantallazo perfecto. del manual directamente para que ustedes lean ahí recomendaciones, procedimientos técnicos y incluso pues se lo envío y en la próxima clase me recuerdan, lo proyectamos aquí y lo debatimos y discutimos con el manual, ¿listo? Vale, no, acá no fue. Excelente Listo, noche. hágale. Muchas gracias. Bueno, hágale, con mucho gusto, muchachos. Listo, entonces si no es más, podemos dejar hasta aquí. Que tengan una excelente noche y bendiciones para todos. Cualquier duda o inquietud, recuerden que me pueden escribir el WhatsApp. Que estén muy bien, bendiciones. Gracias, buenas noches, profe. Que Gracias, tenga profe. buena Buenas noche. noches. Que tenga buena noche.